Cuando era niño yo solía acompañar a mi abuelo a cazar en el bosque. Él era un militar veterano y por lo tanto tenía mucha agilidad en el manejo de las armas. Cuando yo estaba de vacaciones siempre iba a su pueblo, ya que a mí me gustaba acompañarlo a acampar. Él siempre utilizaba pantalones y chaquetas camuflajeadas. Incluso en ese entonces a mí me compró un pequeño traje como de tipo militar y también camuflajeado. Una mañana lo acompañé al bosque a capturar algunos conejos. Pusimos algunas tramperas y capturamos como unos 5. Agarramos nuestras cosas y regresamos a su casa. Cuando veníamos a mitad de camino vimos muchas plumas de gallina y restos hemáticos de las mismas. A mí me sorprendió porque había restos como si hubieran sido arrancados y también estaban carcomidos. Mi abuelo caminó enfrente de mí para que no viera todo eso. Después él me dijo que posiblemente había sido un lobo o alguna comadreja que había hecho eso con las gallinas. Esa tarde varios vecinos, como sabían que él había sido militar y tenía experiencia con las armas, lo fueron a buscar para pedirles que si le hacía el favor de cazar a un jabalí. Mi abuelo se quedó pensativo, ya que en esos lugares es imposible avistar a esos animales. Mi abuelo le dijo a sus vecinos que no creía que se tratara de un jabalí, ya que esos animales no habitaban ahí, y que al contrario, eso podía tratarse de algún ataque de lobos. Sus vecinos afirmaban que se trataba de un jabalí, ya que de su rostro se alcanzaban a ver unos cuernos. Mi abuelo no les creyó, pero accedió a ayudarlos. En ese entonces había una torre tipo cisterna, de esas que almacenaban agua en la parte de hasta arriba. Ya no estaba en funcionamiento, por lo que mi abuelo decidió instalarse ahí para tener buena visión y ver al supuesto jabalí. Mi abuelo me llevó a pesar de que mi abuela no quería que yo fuera, pero la terminé convenciendo de que me dejara ir. Salimos de la casa de mi abuelito y en el camino pasamos por uno de sus hermanos para que nos hiciera compañía. Después subimos a la torre, nos instalamos y mi abuelo se puso en posición. Como era de noche, encendimos algunas velas. Las horas transcurrían, pero no pasó nada. Mi abuelo tomó sus binoculares y comencé a observar la zona. A lo lejos vi una esfera como de fuego. Yo creí que alguien estaba acampando. Lo raro fue que esa esfera se comenzó a mover, pero poco a poco comenzó a perderse entre los árboles. Le dije a mi abuelo lo que acababa de ver y me pidió los binoculares para que él viera. De pronto le dio los binoculares a su hermano pidiéndole que no le quitara la vista a uno de los terrenos donde había gallinas. Mi abuelo apuntó y se escuchó la detonación. Seguido de ello se escuchó un llanto como de un animal cuando lo lastiman. Rápidamente mi abuelo y su hermano bajaron de la torre y comenzaron a buscar al animal. Yo me quedé arriba de la torre, pero podía distinguir a mi abuelo y a su hermano. El supuesto jabalí se echó a correr hacia el bosque, pero ese animal era del doble del tamaño de un jabalí o un cerdo. Lo vi correr y entre mí dije, qué bueno que no bajé, si de por sí a lo lejos ver a ese enorme animal es muy impresionante. Ahora imagínense de cerca. Mi abuelo y su hermano fueron tras de él. Se adentraron en el bosque y se escuchó otra detonación, y después de eso pasaron 10 minutos, pero mi abuelo y su hermano aún no salían del bosque, así que decidí bajar para ver lo que había pasado. Cuando ya me encontraba debajo de la torre, los vi que venían. Sin embargo, mi abuelo venía sin su camisa, ya que se la quitó para envolverse el brazo. Tenía una herida grande, ya que dice que el jabalí lo cuerneó. Le dije a mi abuelo que desde lejos alcancé a ver al jabalí, pero lo vi muy grande. Le pregunté que si lo había ultimado y él solo se limitó a decirme que el jabalí ya no se aparecerá más por aquí. Su hermano también estaba muy serio. Recogimos nuestras cosas y llegamos a la casa de mi abuelo. Mi abuela le preguntó lo que había pasado y lo mismo que me dijo a mí de que el jabalí ya no regresaría, también se lo dijo a mi abuela. Mi abuelo duró 3 días sin salir de su habitación. Hasta ese momento yo me quedé con la versión de que mi abuelito lo atacó el jabalí, pero al final mi abuelito lo pudo ultimar y lo dejó en el bosque. Pasaron algunos años y por desgracia mi abuelito falleció. Yo ya tenía 30 años y en su velorio vi a su hermano. Con él fuimos ese día de cacería por el jabalí. Le pregunté que si se acordaba de aquel día donde nos subimos a la torre a esperar a que saliera el jabalí, y él me dijo que sí, pero se dio cuenta de que yo no sabía lo que realmente había pasado esa noche. Él me dijo, te voy a contar lo que pasó realmente ese día. Tu abuelito y yo bajamos de la torre a buscar ese animal. Suponíamos que estaba herido por el chillido que hizo y además por el rastro hemático que había dejado después de echarse a correr. Al igual que tú, yo me sorprendí por su enorme tamaño. En ese momento me dieron ganas de huir, pero como tu abuelo siempre fue alguien valiente, yo no cedí con mi miedo y decidí estar con él. Cuando nos encontramos en el bosque,
lo comenzamos a buscar y lo vimos que estaba echado en uno de los matorrales. Nos acercamos para ver si seguía vivo. Tu abuelo se acercó para revisarlo y notó que aún respiraba. El jabalí se dio cuenta de que lo seguimos, pero como estaba malherido no hizo nada. Escuchamos como si alguien rogara porque no le dispararan. Yo volteé a todos lados para ver quién habló, pero me di cuenta de que quien habló fue el jabalí. Movía sus labios como si fuera una persona y su rostro tenía facciones como las de un ser humano. No lo pude creer, mis piernas temblaron en ese momento. Siento que no me desmayé porque ahí estaba tu abuelo y eso me dio fuerza, pero si no hubiera estado ahí yo creo que me da un infarto. El animal comenzó a rogar por su vida y eso fue aún más impresionante. Él decía que no lo matáramos, pero tu abuelo tenía el rifle apuntándole. En una de esas, ese animal atacó a tu abuelo. Corrió a toda velocidad donde estaba él y le enterró uno de sus colmillos en el brazo, y de inmediato tu abuelo detonó su arma matándolo instantáneamente. No supimos qué hacer, nos quedamos en shock, por eso fue que tardamos en salir del bosque. Fue así que por eso se lastimó el brazo. Al día siguiente fui con algunos vecinos a revisar si todavía estaba el jabalí, pero ya no estaba. Solo habían algunos cabellos del animal, pero fue lo único que encontramos. Después de eso, tu abuelito nos hizo prometerle que no te diríamos nada de esto hasta que él falleciera. Eso fue lo que me platicó su hermano. Se dice que en ese tiempo el pueblo donde vivía mi abuelito estaba peleado con un pueblo vecino, ya que el municipio siempre los apoyaba con animales y semillas para cosecha, y el otro pueblo, al ver que a ellos no los ayudaban, contrataron a un chamán o brujo para que provocara sequías en los terrenos de los pobladores. Por eso es que ese animal seguramente era un nahual, el cual causó terror en ese pueblo. Además, en el centro de aquel lugar muchas personas decían ver a un hombre alto, delgado y con piel muy blanca. La gente de la zona pensaba que era un indigente, y como causaba un poco de molestia, los locales y negocios cerraban para que a este hombre no se le ocurriera meterse a los establecimientos, pero a causa de eso estos establecimientos se tuvieron que ir porque el trabajo les escaseó, ya que casi no tenían tantas ventas. Se dice que ese hombre trajo pobreza al pueblo. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.